Buenas tardes, camarada Fernando de El Salvador, acá Martín Guevara, Argentina. Bueno, como empezamos a tratar la semana pasada el tema del Frente Obrero, yo había hecho una publicación sobre Roberto Vaquero, en la cual decía que era el mejor alumno de Trotsky y bueno, no estabas de acuerdo con esa posición, Fernando. ¿Querés explayarte un poquito más? Claro, ok. La razón por la que creo que no, que Roberto Vaquero es el peor ejemplo para decir que es el alumno de Trotsky es que, pues, los que serían los perfectos alumnos de Trotsky y los perfectos, por ejemplo, reivindicadores de todos los oportunismos, revisionismos que se han dado a lo largo de la historia, son precisamente Podemos, PSOE, Izquierda Unida, el mismo PCE en España. Todos esos son, pues, burdos reformistas, traidores a su clase. Yo creo que hay que definir algo, ¿verdad? O sea, los traidores siento yo que son peores incluso que el mismo enemigo. Es decir, porque el enemigo, tú sabes que ya está en contra de ti, o sea, sabes que está en contra de ti. Esperás que te ataquen, esperás que te metan un cuchillo directamente de frente. Pero los traidores dicen estar contigo, dicen defender lo que tú defiendes, dicen que, que están defendiendo los intereses de la clase trabajadora a capa y espada, cuando en realidad están haciendo un trabajo sumamente oportunista y esperando el momento perfecto para apuñalarte por la espalda sin que ni siquiera te des cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Todas las personas, como platicábamos en el debate pasado, eh, saben de esta situación, no son ajenos a esto, o sea, lo han vivido. Por ejemplo, en España, pues muchos trabajadores desahuciados, aquí en El Salvador, tantos robos que se dio de parte del gobierno, tanta corrupción. Es más, hay gobernantes, alcaldes, gobernadores, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Que están en el poder, ya sea ejecutivo, legislativo, judicial, que se han aprovechado de su situación siendo del FMLN, siendo del Frente Farabundo Martí, siendo de izquierda, para obtener propiedades, para obtener terrenos, para obtener negocios. Es decir, y toda la gente lo sabe, Martín. En España, aquí, en China, en todos lados. Entonces, la tarea primordial es, y creo yo que es acertada de parte de Vaquero, eh, eliminar totalmente el pensamiento que se tiene de una izquierda tan oportunista. Como te comentaba la vez anterior, considero que es un buen trabajo atacarlos y degradarlos para que todas las personas que están en ese lugar, las bases de los partidos, se vayan en donde sea una línea totalmente correcta, ¿verdad? En la línea marxista-leninista, pues. Es decir, yo la verdad no entiendo, Martín, con todo el respeto, por qué sería el perfecto alumno de Trotsky. Eso es lo que no me queda completamente correcto, concreto, pues. Sí, Perdón, no escuché la última palabra. ¿Por qué sería qué cosa? ¿por qué sería entonces Roberto Vaquero, si está combatiendo todos estos revisionistas, reformistas, el perfecto alumno de Trotsky? Ah, perfecto, perfecto. Sí, justamente, en primer lugar, bueno, ya tratamos este tema la conferencia pasada. Yo te había explicado que no tengo absolutamente ninguna diferencia en cuanto a lo que dijo Vaquero ni en cuanto a lo que tú acabas de decir. Es decir,
un marxista-leninista, conoce perfectamente la naturaleza política de Podemos, de Izquierda Unida, del FMNL, bueno, en tu caso allá en El Salvador. Acá, por ejemplo, en Argentina, el kirchnerismo. Nosotros conocemos perfectamente la naturaleza política de esas fuerzas reformistas, socialdemócratas, ¿no? Claro. Que prometen mucho y no dan nada. Eso no está en discusión, te decía la otra vez. El tema, el tema fundamental por el cual yo critico a Roberto Vaquero, y no sé si tú recuerdas, creo que en la conferencia anterior, yo permanentemente lo que hago básicamente es aplicar la dialéctica materialista, que es nuestro método, ¿no? Separando claramente las fuerzas marxistas-leninistas, las verdaderas fuerzas marxistas-leninistas en España, por ejemplo, ¿no? Estábamos hablando de Roberto Vaquero, de las fuerzas que no lo son, como la del Frente Obrero. Eh, Pero es que, yo te claro, decía, creo sí. que la otra vez te decía que marxista-leninista en España es eh, Organización Comunista Revolución, después también está la Masa, el Partido Comunista de los Pueblos de España, el Partido Comunista Obrero Español. Es decir, hay muchas fuerzas marxistas-leninistas en España que, a diferencia de Roberto Vaquero, que como yo decía en mi publicación, no caen en el trotskismo. ¿Por qué Roberto Vaquero cae en el trotskismo? Pero, Bueno, pero el punto número ¿cómo cae? uno, ¿Cómo cae en el trotskismo? eso es lo que te paso a explicar. El punto número uno en el video que yo hice anteriormente era basado en un texto de Stalin que se llama, que te lo recomiendo para que lo leas profundamente varias veces porque es un texto que tiene completamente vigencia hoy en día, ¿no? En el siglo XXI. Fue escrito hace muchísimos años atrás, pero él explicaba en el punto número uno, ¿sí? El más importante, que el troquismo es aventurerismo. Es decir, el troquismo, la esencia del troquismo en el punto uno, lo que lo diferencia de las otras corrientes, y lo cual coincide Roberto Vaquero, es que el troquismo pretende que nosotros, el partido de la clase obrera, el mejor representante del Partido Comunista, se enfrente a la burguesía imperialista solo, sin establecer ningún tipo de alianzas. Eso es como si tú, piensa esto, tú te enfrentas con un ejército muy poderoso, ¿no? Claro. Tú, ¿qué vas a pretender? ¿Enfrentarte con ese ejército con la mayor cantidad de aliados posibles o enfrentarte solo? Y es que ahí ¿Sí? está el punto. La- Ese es el bueno, punto que quería tocar. Fíjate. sí, Eh, claro, se tiene que hacer alianzas en un momento estratégico, ¿verdad? Se tiene que hacer alianzas en el momento que se vaya a ir a chocar, a fuerzas políticas o en este caso una revuelta, una revolución armada. El punto es que si nos fijamos, el partido bolchevique o por ejemplo el FMLN, por qué fueron los que al final se establecieron en el poder? Porque ellos eran la mayoría, ellos eran la mayor fuerza política y los demás seguían siendo fuerzas políticas, pero en menor cantidad. Entonces, para tú asegurar realmente un, una dirección concreta, una dirección establecida, eh, real hacia el marxismo-leninismo, hacia una línea stalinista, eh, tenés que ser la mayor fuerza política, tenés que tener a la mayoría y a los demás ocuparlos precisamente con alianza, es decir, si yo no agarro a esto, voy a perder. Es decir, tenés que tener construido algo bastante grande, que ahora en día no se va a construir ni en 5 años, ni en 10 años, ni en 15 años. Se va a construir en bastante tiempo. Es decir, porque los tiempos han cambiado. Las personas, bueno, los partidos políticos de ultraderecha, incluso los de izquierda, contaminan a los comunistas, a los socialistas, a los marxistas-leninistas. Eh,
Entonces, tenés que hacer una tarea grande por quitarle esa escoria y revelar lo que realmente significa ser socialista, ser comunista, ser marxista-leninista. Es decir, no podés ser vos una de esas fuerzas, sino que tenés que ser la más grande de todas. Entonces, ahí está todo, pues. O sea, si vos pretendés hacer un cambio y querés regirte bajo una línea marxista-leninista y te has alejado de todos los organismos, es por algo, pues, no es por, no, estos no cumplen mis requisitos, pues, o sea, no, sino que se ve claramente, ¿verdad? Y fíjate que yo tengo, creo que te lo voy a pasar, un par de notas en el cual Vaquero acepta a estos pequeños grupos, porque no son tan grandes como el PMLRC, según tengo entendido yo. Es decir, tiene ¿Cuál? conversaciones con. Entonces, eh, lo que te quiero decir es también, aparte de esto, el Frente Obrero no es comunista, no es socialista, no es político. El Frente Obrero es una organización que nace del Partido Marxista-Leninista, Reconstrucción Comunista, como una iniciativa para que los obreros sin afiliación política se ayuden en unos entre otros. Claro, es el trabajo y por eso es que han crecido tanto los del partido de Roberto. Y ahorita ya me bajo con esta última intervención. Eh, Han crecido tanto porque a partir de ese Frente Obrero han adquirido nuevos militantes. Es decir, es una estrategia para reunir a la mayor cantidad de personas posible sin necesidad de decirles, miren, involúcrense en esto o no, y les vas mostrando el trabajo que que tú vas haciendo con el partido, y si les gusta, bueno, y si no, pues no se les puede obligar, pues. Entonces, esa Fernando, es. Fernando, ¿no puedes seguir la conferencia? ¿Entendí bien? ¿Cómo? Eh, ¿Has dicho que te bajas? Es decir, ¿no puedes seguir la conferencia? Hola, hola. Hola, no, te preguntaba si no podías seguir la conferencia. Sí, sí, ¿O sí, sí? claro que sí. Ah, no, porque entendí, me bajo, Ah, no, por no, eso. no, 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 para nada. Quizás la recepción. Ah, bueno. Ah, perfecto. No, yo te quería comentar, no sé si tú estás al tanto, que en España, el país donde está Roberto Vaquero, dos organizaciones comunistas, el Partido Comunista Obrero Español y el Partido Comunista de los Pueblos de España, están llamando a la unidad con todas las fuerzas comunistas de España. ¿Cuál es la respuesta que le da Roberto Vaquero? Yo le hice un video. Bueno, a ver, vemos que el marxismo tiene una fuerza política en España. Camaradas marxistas de dos organizaciones políticas están llamando a la unidad. ¿Cuál es la respuesta que dio Roberto Vaquero? Que yo sepa, ninguna. ¿Entiendes? Yo lo que voy es eso. Yo lo veo como una persona que está construyendo, que se está mirando el ombligo, está viendo su organización y lo demás no le importa. ¿Entiendes? Si te están llamando a la unidad, un ejemplo en tu país. Dos organizaciones marxistas-leninistas de probada trayectoria están llamando a la unidad. Y tú tienes una pequeña organización. Porque la Roberto Vaquero es una pequeña organización. No superan los 5.000 militantes, tengo entendido. Entonces, tú tienes una pequeña organización. Otras organizaciones están llamando a la unidad. ¿Qué harías en El Salvador? ¿Ignorarías ese llamado o inmediatamente te pondrías en contacto con ellos y tratarías de confluir para hacer crecer? Porque si tú eres leninista, estalinista, sabes que ellos
nuestros maestros nos explicaron que nosotros no tenemos absolutamente ninguna fuerza política, solamente tenemos una, que es la organización. Entonces, todos aquellos que no construyan organización no están trabajando correctamente por la causa revolucionaria, ¿no? Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo. Yo mandé, ya te digo, mandé un video y yo sabía que no iba a haber ninguna respuesta, porque yo tengo contacto con camaradas españoles que me explican que la organización de vaqueros es una organización, digamos, autista, es una organización que solamente se mira su ombligo, que está trabajando muy bien en las redes sociales, en YouTube, ¿no? Pero que ya está, es eso, básicamente es eso, no tiene la idea de realmente poner en marcha una organización revolucionaria en su país. Que la organización revolucionaria pasa porque cada una de las organizaciones, las pequeñas organizaciones que hay en España, creo que tú sabrás bien, en El Salvador debe haber varias organizaciones marxistas-leninistas. Acá en Mm, Argentina hay más de 10, ¿viste? Y nosotros, los marxistas argentinos, estamos esperando que dos o tres organizaciones representativas, importantes, digan, bueno, llamamos a la unidad, que, que nos empecemos a reunir con otras organizaciones y todos los camaradas sin partido. Bueno, averiguá, preguntá a tus contactos políticos del Frente Obrero, cuál es la respuesta que le da Roberto Vaquero al llamamiento de unidad del PCOE, o sea, del Partido Comunista Obrero Español, y del Partido Comunista de los Pueblos de España. Y la respuesta es silencio. No les interesa, Fernando. No les interesa otra cosa que su propia organización. Se miran el ombligo. Hacen acuerdos con personajes nefastos como Santiago Armesilla. No sé si tú lo conoces. claro, Santiago Armesilla es un nacionalista disfrazado de bolchevique. Es como decimos acá, un rabanito. Rojo por fuera y blanco por dentro. ¿Conoce la verdura esa, el tubérculo? claro. Bueno, hay gente que posa de roja, muy roja, y tú lo ves con un discurso súper recontra comunista, hasta da cursos. El señor Armesilla, tú te metes en YouTube y vas a ver muy buenos cursos de él, del Estado y la Revolución, de Stalin, alaba a Stalin, al igual que Roberto Vaquero. Posa de stalinista, y tú dices, ¡uy, qué grande! Inmediatamente, a mí me despertó inmediatamente simpatía los videos de Roberto Vaquero hablando contra Trotsky, imagínate. Eh, eh, lo aplaudo con los pies, con las manos y con los pies. Pero resulta que después tú empiezas a rascar un poquito la superficie del rabanito y te encuentras con que es blanco. Armesilla es totalmente nacionalista. Él está llamando a la represión de los movimientos independentistas en España. Bueno, ese señor, Santiago Armesilla, es un aliado de Roberto Vaquero. Si no, preguntale a Roberto Vaquero si hizo o no hizo un video, no sé si tú estás saltando, un video contra Podemos. Creo que sí, ¿no? Entre Roberto Vaquero, Santiago Armesilla y Johnny Liescas. Sí, em, Bueno, en ese video, si tú lo ves, están ahí todos muy contentos, los tres, hablando en contra de Podemos. ¿A ti te parece? Tú eres un marxista-leninista y te pones a hablar con un nacionalista disfrazado de comunista como Santiago Ormesilla sin decir absolutamente nada de esa situación. ¿No te das cuenta que tú lo estás avalando con tu presencia en esa conferencia? ¿O qué piensas? ¿No tienes que decir nada? fíjate que en ese sentido, bueno, hablar con alguien que sea, hablar con alguien que sea, por ejemplo, ultraderechista, partidario de- del nacionalismo, debatir o tener una conferencia, no significa que sea un aliado. Es decir, no tienen ellos organizaciones,
no están organizados con nadie, no están dentro del Frente Obrero ni dentro del PMLRC. Es decir, es difícil poner a alguien o tachar a alguien de, ¿cómo se llama?, de lo que le estás tachando, solo con ver la superficie. Es decir, como te digo, y bueno, respecto a lo de las organizaciones, te voy a poner un ejemplo de mi país, que es lo que más conozco. No hay organizaciones, no hay. Se están creando, se están haciendo, pero la más fuerte que había, la más significativa, el Partido Comunista Salvadoreño, PCS, eh, ese partido está ligado al FMLN, tiene aliados con el FMLN, incluso tiene aliados con la derecha. Entonces, sería de analizar no solo el hecho es que como no se alió con las otras organizaciones, este tipo no es marxista. Sería de ver por qué no se alió con esas organizaciones. Y a mí, fíjate, me gustaría bastante tener una conferencia, organizar una conferencia con él pues preguntarle y cuestionarle todo ese tipo de cosas. Y lamentablemente el tipo no accede muy bien. Bueno, con mis compañeros del CRCS tal vez accediera a una conferencia, pero lo que te digo, o sea, es de conocer sus motivos. Yo aquí en mi país te puedo decir, conozco a ese PCS y a otras organizaciones pequeñas, son pequeñas, de unos 10 15 militantes. Bueno, nosotros en el Socorro Obrero no somos muchos, pues, o sea, son pocas las personas y estamos creciendo, pero sin duda yo no me aliaría a menos que fuera un partido con el doble o el triple de militantes que tendría el PCS, por ejemplo. Jamás haría una alianza de ese motivo. E incluso intentaría llamar primero a las bases y enseñarle a las bases qué es lo que está pasando. ¿Me entendés? O sea, no simplemente hay que ver lo superficial, como vos decís, como un rábano, ¿verdad? Es decir, vos le ves la cobertura roja y después le ves blanco. Así son muchas organizaciones, pues, Por lastimosamente. supuesto. Entonces, es de analizar cuál es el motivo por el que Roberto no ha llamado a la unidad o no se ha unido con estas organizaciones. Eh, la verdad no conozco mucho del trabajo de las dos organizaciones que me decís para yo decirte, este tipo está completamente errado y te diera yo completamente la razón. Está actuando bajo el peor trotskismo que se pudiera ver. O sea, es como hace poco tenía yo una pequeña discusión. Eh, los marxistas-leninistas y los socialistas y los comunistas están obligados a ocupar todas las medidas posibles para asegurarse en una dictadura del proletariado o una democracia proletaria. Claro, Exactamente. entonces si se puede ocupar la vía legal, se ocupa la vía legal. Si se ocupa la vía ilegal, se ocupa también la vía ilegal, ¿verdad? Si se ocupa, ¿qué te digo? Marketing, si se ocupan redes sociales, si se ocupan volantes, todo es de obligación de un marxista-leninista hacer uso claro, dependiendo si convendría en el contexto actual o en el contexto que pasa en ese momento, ocupar la vía legal, por ejemplo. Como todo marxista-leninista, se estudia el tiempo, se estudia el contexto, se estudia todos los parámetros en los cuales tú podrías aprovecharte de
de los términos legales. Por ejemplo, aquí en El Salvador, en estos momentos, si se trata de ver por la vía legal, es bien difícil que se pueda lograr algo, porque la gente aquí ve rojo y dice el FMLN, no saben que es Claro. diferente, Bueno, por ¿verdad? eso justamente, bueno, ahí está, tú lo has dicho, y la otra vez creo que también tratamos este tema en forma, digamos, eh, superficial, ¿no? Pero me interesaría tratarlo con mucha profundidad porque ahí está digamos, la esencia, ¿no? Del asunto. Es decir, nosotros, los marxistas-leninistas, los seguidores de Lenin, sabemos perfectamente que una cosa es la visión, el punto de vista de aquellos, digamos, eh, lo que podría llamarse la vanguardia, es decir, los camaradas más avanzados, ¿no? Claro, Los que conocen más la realidad, y, digamos, la retaguardia, es decir, las amplias masas del proletariado que no tienen absolutamente la más mínima idea de qué fuerza, digamos, es la revolucionaria, de cuál es el camino que deben seguir para construir el socialismo, ¿no? claro, Entonces, entonces, nosotros estamos muy preocupados en fusionarnos, como decía Lenin, utilizaba ese término, fusionarnos, es decir, unirnos de la forma más estrechamente posible e imaginable que tú te imagines, con esas masas, esas amplias masas de la población que son inconscientes políticamente, ¿no? correcto, Que no saben, a diferencia de tú, que tú sabes perfectamente la naturaleza política del FMNL, y tú sabes que yo jamás te la cuestioné. Yo sí, estoy completamente de acuerdo con el planteamiento que tú estás haciendo, y al igual que el planteamiento que hace Roberto Vaquero con respecto a Podemos. Yo no puedo tener absolutamente ninguna divergencia, ¿no? Considero que estás en lo correcto, tanto tú allá en El Salvador como Roberto Vaquero en España. Ahora, Lenin nos enseñó que ahí no termina la cosa. De lo contrario, ahí empieza la cosa. Te hago una analogía. ¿Viste cuando tú ves un grupo de alumnos, ¿no? Porque muchas veces las masas se asemejan a los niños, ¿no? Es decir, sus conocimientos de política son tan rudimentarios que tú tienes que hacer una analogía como que tú eres un profesor, ¿no? En un aula y tienes un montón de alumnos, niños, a los cuales les debes enseñar la naturaleza política del FMNL, ¿no? Ahora, ¿cuál te parece a ti que es el mejor camino? Que tú digas, bueno, las cosas son así, entiéndanlo y se acabó, ¿no? Porque yo soy su maestro y ya está, ustedes no saben nada y deben saber esto y chao, ¿no? O eso es antileninismo puro, o el método leninista. Es decir, explicarle a esos niños una y otra vez, con miles de ejemplos, con la paciencia más grande del mundo, ¿no? La naturaleza política del FMNL. ¿Entiendes? ¿Cómo se hace ese método? Lenin lo explicó. Las masas no aprenden con la propaganda o con los programas de YouTube. Las masas aprenden con la experiencia política. Es decir, las masas votan. Y tú no me lo puedes negar. Tú lo sabes. Las masas votan al FMNL. ¿Sí o no? votaban, Bueno, votaban. Si no es el FMNL, será otro partido así de la misma naturaleza o parecida que les infunde esperanzas, ilusiones, ¿no? claro, ¿Cuál es el trabajo nuestro? No es decirle, ustedes están equivocados y ya está. No, es decir, miren, ustedes confían en esta fuerza política. Es cierto que tiene algún tipo, porque vamos a ser realistas, hombre. Las masas confían en el FMNL porque el FMNL las engaña.
Es decir, Claro. les ofrece algo. ¿Entiendes? No es que la masa confían porque son estúpidas y confían y ya está. No. Podemos en España, el FMNL en El Salvador, el kirchnerismo en Argentina, les habla lindo, les hace mil promesas, entusiasma, ilusiona a las masas. Por eso las masas los votan. Entonces nuestro trabajo político es decirle, miren, es cierto que tal o cual cosa es, es bueno para ustedes, ¿no? Porque la verdad, ellos, entre todas las promesas que hacen, hay un par de dos, tres medidas. Por ejemplo, yo te decía el otro día en España, la renta básica universal es una cosa innegable, es una migaja. Pues si tú te pones a pensar, 600 euros es una migaja para una persona que está sin ingresos, ¿no? Claro. Pero bueno, pero es algo, o sea, es una cosa innegable. Nosotros no podemos decir como hace Roberto Vaquero en España, podemos hacer una porquería y ya está, listo, se acabó. No, no, eso no es marxismo. Ese se asemeja al profesor que yo te decía, el profesor que dice, bueno, Podemos es una mierda, listo, ya está, se acabó. ¿Entiendes? No El- es así. Pero es Así que, no le vas a enseñar, así no le vas a enseñar a las ma- masas. A las masas le tienes que decir, mira, es cierto que esa medida es progresista. No lo voy a negar. Es insuficiente porque no es lo que prometió Podemos. Pero fíjate, por ejemplo, ahora en el gobierno de coalición de Podemos y el PSOE, están metiendo preso en estos días a Pablo Hasél, por ejemplo, ¿no? Fíjate, ¿entiendes? claro, Entonces, nosotros, hay una cuestión básica que tenemos que estar de acuerdo, tanto tú y yo, si realmente estamos en el mismo campo, en el campo del marxismo-leninismo. Los marxistas-leninistas no somos unilaterales. No decimos, como hace Roberto Vaquero, Podemos es una mierda y se acabó. Eso no es marxismo-leninismo. Eso es el profesor que dice, Podemos es malo, listo, chao, se acabó la clase. No lo voten, votenme a mí. No, así no vas a convencer a nadie, porque las masas saben que eso está mal. Eso no es ciencia. Ese es un discurso de barricada, ¿entiendes? pero es que, Tú ok, tienes que decir, tienes que decir, el FMNL, su naturaleza es reformista. Ellos no quieren el socialismo, ¿sí? Pero es cierto que tiene tal o cual medida progresista, ¿sí? Pero fíjate que prevalece, le explicás a las masas, con mucha paciencia, ¿no? Para que entiendan la verdadera naturaleza de los partidos reformistas y socialdemócratas, ¿entiendes? De lo contrario, Fernando, no vas a convencer a nadie, porque las masas tienen una intuición. Así como te decía el ejemplo de los niños entienden, cuando tú le hablas mal de alguien, lo demonizas y no reconoces absolutamente nada bueno de él, inmediatamente te vas a ganar, ¿sabes qué? El rechazo. Nadie te va a escuchar. Si tú ahora me dices a mí, mira, yo soy marxista-leninista, ¿no? Pero olvídate de eso, yo soy una persona cualquiera. Y tú me empiezas a hablar todo en contra del FMNL, como hizo Roberto Vaquero en la conferencia de Podemos. ¿Sabes qué? No me sirve, ¿entiendes? Yo digo, bueno, este hombre tiene una visión completamente sesgada de la realidad, es incapaz de ver la realidad como la realidad es. Porque si no, tú explícame cómo puede ser que una fuerza política como Podemos, el FMNL o el kirchnerismo en Argentina saca millones de votos. El kirchnerismo sacó 6 millones de votos en la elección del año pasado en Argentina. ¿Entiendes? Imagínate que yo, como marxista-leninista, voy a decir el kirchnerismo es una mierda, como hace Roberto Vaquero en España, con Podemos. ¿Sí? ¿Qué van a decir esas 6 millones de votantes de kirchnerismo? ¿Me van a seguir a mí? O, por el contrario, yo te decía anteriormente, tengo que ser inteligente, tengo que decir, sí, es verdad que Cristina Kirchner tal o cual medida fue progresista, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, en Argentina hay una presa política, varios presos políticos, por ejemplo, Milagro Sala, Luis de Lía, ¿no? Que incluso son kirchneristas.
¿Sabes qué hace el kirchnerismo? No los defiende, ¿sabías? No, no, eso no. Eh, Y bueno, eso le tenemos que decir a los marxistas-leninistas. Es cierto que Cristina es mejor que Macri, le explicamos nosotros, ¿no? Es cierto, tiene medidas progresistas, pero ¿sabes qué? No son capaces de defender a sus propios militantes, los tienen presos, ¿sabías? Claro. ¿Entiendes? A lo El que hecho, voy. Martín, es este. Y como tú lo decías, bueno, yo la verdad no vi 3 horas de video ni creo que lo vaya a ver, pues lo Nadie, voy a ver lo nadie voy a lo ver en así parcialmente, pero no creo que te hayas detenido a leer el título. Es que realmente eso era una crítica, no es, es que podemos así, bueno, tiene un par de cosas, no, o sea, es crítica, o sea, el video dice crítica a Podemos. Los personajes que hayan salido, desconozco totalmente de cuáles son sus profesiones, cuál es su tendencia política, lo desconozco, pero es precisamente una crítica hacia Podemos. No es, vamos a hacer un análisis histórico de Podemos, es crítica a Podemos. ¿Y por qué Pero es una Fernando, crítica? Porque tenés que Fernando, atacar completamente todo. no, Fernando, justamente ahí está la raíz de nuestra discrepancia. Los marxistas-leninistas hacemos una crítica completa de los objetos. Yo no puedo, es inaceptable que yo en este momento haga una crítica del kirchnerismo, que es igual a Podemos, para que te ubiques, ¿no? Y que es igual al FMNL, con pequeñas diferencias, ¿no? Yo no puedo, es inaceptable que un marxista-leninista haga una crítica y diga todo negativo del kirchnerismo. Porque tú entonces me dirías, bueno, o sea que el kirchnerismo es una mierda, sí, perfecto. ¿Y cómo sacó 6 millones de votos, Fernando? Pero es que Explícamelo. vamos a ver, Martín, o sea, es como el FMLN, es decir, eso vino históricamente, eh, cambiando y históricamente favoreciendo a estos tipos, es decir, cuando el pueblo vive en represión y les ofrecen una salida, eso es fácil de adivinarlo, pues, o sea, eso se dice y eso lo dice, pues, o sea, se analiza eso, se dice. Sacaron, bueno, por lo menos aquí sacaron, creo que eran 3,5, 4 millones de votos, a Bueno, favor, ¿verdad? El FMLN. Pues, pero lo sacaron, ¿por qué? Porque les ofrecieron una salida o algo, o unos programas sociales de beneficio a la población, eh, obras inmensas, ¿verdad? lo mismo que hacen acá, lo mismo. Pero es lo que vos me comentabas, es decir, tú me decías todo esto, pues que los ilusionan, que les dicen todo esto, que tienen una propaganda muy fuerte, que tienen financistas muy fuertes. Sí, Entonces, por eso es que han sacado esa cantidad de votos. Si un partido marxista-leninista, socialista, comunista, tuviera la misma propaganda, el mismo financiamiento, yo estoy seguro que sacaran los mismos votantes. Entonces, no podemos nosotros venir y ponernos a hablar, bueno, por lo menos yo, aquí en El Salvador, no puedo venir y decir, bueno, tal obra y tal otra obra y tal otra obra y tal otra obra, porque hay bastantes obras que el pueblo las ha visto del FMLN que han sido buenas. Pero ¿cuál es el problema, Martín? Siempre hay corrupción y siempre hay robo en esas obras, en esos por programas. supuesto, Entonces, ¿cómo podemos por nosotros, supuesto. como marxistas-leninistas, decir, sí, todas estas obras fueron buenas? ¿Por qué fueron buenas si hubo corrupción? ¿Por qué fueron buenas si hubo robo? ¿Por qué fueron buenas si a pesar de que favorecieran a la mayoría, de toda esa mayoría, los mayores beneficiados fueron esta pequeña cúpula, de jefatura en el FMLN, en el No, kirchnerismo, en el Podemos? ¿Por por qué? supuesto, nadie. Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo, Fernando, pero siempre vamos a terminar en el mismo lugar. Es decir, siempre vamos a estar de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es que una crítica, una verdadera crítica marxista-leninista, tiene que ser bilateral.
unilateral, ¿entiendes? No puede ser unilateral. Si tú estás haciendo una crítica unilateral, es decir, si tú me dices que el FMNL es una mierda, como Vaquero dice de Podemos, yo no estoy de acuerdo, ¿entiendes? No porque considere que el FMNL es la gran promesa revolucionaria, ni la solución de los problemas de las masas, ni mucho menos, ¿entiendes? Pero tú estás fallando en algún punto porque no puede ser que no veas absolutamente ninguna medida, ¿entiendes? Que con la cual el FMNL engaña a las masas, con la cual entusiasma e ilusiona a las masas. En España, yo te decía, puede ser la renta básica universal, puede ser la promesa que dijeron de que iban a terminar con la ley Mordaza, que al final parece que no la terminaron, u otra promesa, ¿entiendes? Pero en Argentina yo te puedo decir, el kirchnerismo triunfa en las elecciones por que habían hecho el plan de una asistencia a los hijos, o sea, miles de pequeños planes, la jubilación la otorgaron para varios, este, para varias personas que no tenían los requisitos para jubilarse, ¿no? Después, o sea, hay una gran cantidad de medidas progresistas que son inobjetables, ¿entiendes? Por ejemplo, el kirchnerismo en Argentina hizo una comisión para investigar lo que se robó una empresa, Vicentín, ¿no? Una exportadora, defraudando al Banco de la Nación Argentina. ¿Entiendes? La burguesía reaccionaria argentina se volvió loca con esa comisión. Que al final esa comisión no va a quedar en nada, ¿entiendes? Pero yo no puedo salir a decirle a las masas que eso está mal. ¿Entiendes? ¿Pero por qué? Porque no está mal. Es decir, que tú hagas una comisión para investigar a una empresa que defraudó a un banco estatal argentino, ¿no? Que lo robó y que tú vas a hacer una comisión investigadora para determinar la verdad y mandarlo preso a estos especuladores, nadie me puede decir que eso está mal, ¿entiendes? Ahora, diferente que yo te diga la verdad, la completa verdad es esta. Sí, hicieron la comisión, yo lo reconozco, es bueno esa medida. Ahora, fíjate que esa medida va a quedar en la nada, no van a meter a nadie preso, ¿entiendes? Eso es completamente diferente, ¿entiendes? El marco. Yo no estoy negando una cosa que es real, es progresista, es como lo que hace Vaquero. Vaquero dice que no dice nada bueno de Podemos. Podemos sacar la renta básica universal, te repito, 600 euros para una persona parada que no tiene ningún ingreso, se lo pagan a fin de mes. Más ampliable a 1.100 euros si tenés hasta 5 integrantes en tu familia. ¿Cómo vas a decir que esa medida no es buena? ¿Cómo vas a decir que esa medida no es progresista? Por favor. Pero sí puedes decir es insuficiente. Fíjate que solamente llega a 1 millón de familias cuando Podemos había prometido la cobertura a todas las familias necesitadas. ¿Entiendes? Claro. Tú pierdes credibilidad. Tú y Roberto Vaquero, si sales a decir que el FMNL no hace absolutamente nada bueno, pierdes credibilidad, camarada. Abandonás el marxismo-leninismo, ¿Pero por pasás qué? a ser un fantoche, porque nadie te va a creer. Porque si yo digo que el Pero si, kirchnerismo no... pero si yo digo las pruebas, si yo doy Pero las pruebas, si si, digo por si qué yo es digo, malo, si, ¿cómo no me van a si creer? yo digo, si yo digo en Argentina que el kirchnerismo no hizo absolutamente ninguna medida a favor de las masas, estoy haciendo el ridículo, para que te quede claro. No solamente estoy abandonando el marxismo-leninismo, sino que estoy haciendo el ridículo Pero políticamente. vamos a ver, yo no he visto en ningún momento que Roberto Vaquero venga y no diga lo que vos estás diciendo. Es más, incluso él desmonta todas las cosas. O sea, es decir, él dice, ok, hacen esto y esto, eh, y dice, pero ¿para qué? ¿Pero con qué fin? Es decir, en realidad, en eso se basan todos sus videos y por eso es que llama tanto la atención. Y eso es lo que se, Bueno, sí, Roberto eso es lo que Vaquero, se tiene que hacer incluso yo no, aquí. Eh, yo no lo vi. En el video, yo estuve viendo el video, no vi absolutamente ninguna es que reconocimiento de no, Vaquero que Podemos es que no le vas a dar ningún reconocimiento.
no le vas a dar ningún reconocimiento. Lo que tenés que hacer es estos personajes, por ejemplo, el FMLN, eh, hizo, por ejemplo, ¿qué te digo? Un hospital. El FMLN hizo este hospital y muy bueno, y tenía buenas infraestructuras, tenía buenos doctores, tenía diferentes áreas en los cuales los pacientes pudieran estar tranquilos. Pero ¿qué pasa? Dijeron que iba a costar, por ejemplo, no sé cuánto costó, pues, pero esto es algo real. Pero, por ejemplo, que costara 1.5 millones. Dijeron que iba a costar 1.5 millones. Y gastaron 1 millón. Y lo demás, para la bolsa. Por Ah, ejemplo, bueno, por pero eso es ejemplo, eso es por otra cosa. ejemplo, lo que te digo, o sea, Eso es, pero eso es otra cosa. solo ¿Entiendes? déjame terminar. El Sí. punto es, no le vas a decir nada bueno porque, o sea, por ejemplo, aquí en El Salvador, allá en España, la gente está cansada de estas personas. Y por lo menos aquí en El Salvador, no les vas a decir el FMLN hizo algo bueno. Les vas a decir el FMLN hizo esto. Y el trasfondo es este. Entonces, por lo tanto, estas obras no son para ustedes, son para su beneficio. Si ellos deciden cortarle la cabeza políticamente hablando a una persona o económicamente hablando a una empresa, no es porque no sepan que estén defraudando al Estado, sino que saben que están defraudando al Estado, saben que están cometiendo fraude, corrupción, evasión de impuestos, lo que vos querrás. Sabe el gobierno que lo está haciendo, pero en ese momento no Fernando, le favoreció, ¿me entendés? O sea, sí, eso es sí, lo que se tiene que perfecto. hacer. Fernando, ya nos extendimos bastante. ¿Te parece si cortamos la conferencia hoy y seguimos la semana que viene? Por supuesto, Martín. Buenísimo, te agradezco mucho, Fernando, y bueno, de a poquito vamos tratando estos temas que son muy importantes. No es redundante tratarlos una y otra vez hasta que podamos llegar bueno, a la esencia de las discrepancias, ¿no? Y a tratar de adoptar el mejor camino para, bueno, para el triunfo de la revolución, tanto en El Salvador como en Argentina y en España. Te agradezco, Fernando. Bueno.